el matrimonio, Sí. bueno, así que como conoce el tema, se lo dejo para... También. porque también allí hubo una presión inadmisible Sí. de parte, qué sé yo, del Estado. Sí, penoso que Sí. vinieron, denunciaron acá lo que significa el tarifazo, los cierres de comercio. El otro día le llegaron los inspectores, Así es, ¿no? veo que está en dominio del tema. Sí, Le mando sí, un abrazo, sí. Gustavo, buen grande. programa. Chau, hasta mañana, gracias. Señoras y señores, después de Víctor Hugo, aquí comienza Minuto 1 en la pantalla de C5N, la realidad, lo que otros no te cuentan, lo que otros te ocultan, aquí diariamente te contamos. Y hoy, un día cargado nuevamente por la interna económica que divide al gobierno de Cambiemos. Por eso, a partir de este momento, podés opinar, nos puede acompañar a través de las redes sociales con el hashtag Grieta Económica. Una vez más, la posición del ministro de Hacienda, Alfonso Pratgay, cada vez más debilitada en el gobierno de Macri, acechada por otros tiburones económicos, si así podemos decirlo, del gobierno de Macri. Y ayer fue uno de los motivos de realmente quiero agradecer y poner. Ayer la verdad que tuvimos todos los días tenemos debates muy interesantes, pero ayer se dio un debate económico acá de muy buen nivel. Hoy muchos a través de las redes sociales o personalmente lo han comentado. Y justamente uno de los puntos que anoche debatíamos acá con Orlando Ferreres, con Roberto Feletti, con Guillermo Nielsen y con Ricardo Delgado, el representante del gobierno que estuvo anoche, era el tema de la inflación. Lo que había dicho ayer Alfonso Pratgay, como ya la inflación es un tema superado, es un tema que no se habla más, con lo que sabemos que ha significado en este año la inflación para los argentinos, ni hablemos para los trabajadores. Ahora se lo vamos a preguntar a Héctor Daer si es un tema superado la inflación en la Argentina, porque incluso ya están pidiendo reaperturas de paritarias, aunque el gobierno diga lo contrario. Y justamente hoy el presidente del Banco Central de la República Argentina, Sturzenegger, que estuvo participando de un foro sobre economía, no se la dejó pasar. Digo que cuando puede, Berco acá hace mucho tiempo que viene contando la interna en el gabinete económico de Mauricio Macri. Cuando puede, Sturzenegger, como uno dice habitualmente en la calle, lo atiende a Pratgay, y hoy no se la dejó pasar. Hoy fue uno de esos días donde el presidente del Banco Central, los dichos sobre la inflación de ayer, vamos a ver el cruce, vamos a recordar lo que ayer decía Alfonso Pratgay y cómo hoy le salió al cruce el presidente del Banco Central sobre el tema inflación en la Argentina. Entiendo la inflación. Ya no es un tema la inflación. Vos fíjate, me preguntás, bueno, sí, la inflación, pero ¿a qué costo? Hace 2 meses era la única preocupación. Que en este mes la inflación se ubicaría por debajo de ese 1,5%. A pesar de este éxito temprano, el Banco Central considera que no están dadas las condiciones para un relajamiento de la política monetaria. El primer motivo es que una reducción de la inflación en un mes puntual no es indicador suficiente sobre una reducción sostenida en el nivel de inflación, ya que un proceso de desinflación persistente necesita de varios meses para consolidarse como tal. Segundo, porque las expectativas de inflación todavía se ubican por encima de las expectativas de la autoridad monetaria. Entonces la autoridad monetaria puede decir todavía no alcanzó los objetivos que realmente se había planteado para estos meses. Y tercero, porque el camino a recorrer hasta alcanzar el objetivo de una inflación del 5% anual se encuentra todavía muy lejano. Bueno, clarito y contundente el presidente del Banco Central de la República Argentina. Vamos a repasarlo en placa porque le salió al cruce, ¿no? Y le marcó la cancha al ministro de Hacienda, Alfonso Pratgay. Un proceso de desinflación persistente necesita de varios meses para consolidarse como tal, le dijo hoy el presidente del Banco Central al ministro de Hacienda, que además hasta como que le dio una indicación, Berco, sí. Le dijo,
no es tiempo para relajarse, ministro. Le dio una indicación y todo. Evidentemente sigue siendo un tema para Federico Sturzenegger la inflación. No dejó de ser un tema como para el ministro. Pero todos los economistas del gabinete son como vedettes sin erotismo. Están trenzados en una guerra de egos, como bien muestra nuestro graph, en donde cada uno habla pestes del otro, que Prat-Gay es demasiado laxo fiscalmente, dice internamente Melconian, que no se puede sostener la política monetaria de Sturzenegger con la fiscal de Prat-Gay, dice también Melconian, que los dos dicen que Melconian les tiene envidia, que quisiera estar en el Ministerio de Economía o en el Banco Central en lugar de ellos. Sturzenegger dice que Prat-Gay no lo conoce a Macri, que él viene trabajando con Macri desde hace 8 años. Frigerio, que también se dedicó a la economía, es economista de toda la vida. Los demás dicen que es un populista, que hace todo para conseguir votos, y él dice que los otros no tienen sensibilidad. Ese es el mundo de los economistas de Cambiemos, y créannos que hacemos esfuerzos por, si bien no vienen todas estas figuras de ese nivel acá al piso a debatir, sí tenemos contacto con todos ellos. Y la verdad que no lo ocultan, ese desprecio mutuo que se siente. Además, lo que pasa a veces aflora. Además, te voy a dar un dato. Vos fijate, un dato político, ¿no? Al último timbreado nacional del PRO, Prat-Gay no fue invitado. Fue uno con Aranguren, fue de los pocos ministros que no salieron a timbrear la calle. Bueno, Aranguren ya a esta altura es la peste, obvio, en todo el gabinete, claro, ¿no? O sea, nadie lo pero quiere. Además, cada vez más persistente el run que indica que Prat-Gay pronto iría a la Cancillería en reemplazo de Susana Malcorra. Él mismo lo dijo ayer, dijo que aceptaría un puesto en otro lado, no solo de la Cancillería, sino que hasta habló de cualquier otra alternativa. Claro, él considera que hizo bien el trabajo de la salida del control de cambios, del llamado cepo cambiario, también que hizo bien la negociación con los fondos buitre. Ahí hay diferencias de criterio también. Ahí hay diferencia de criterio también. Sí, pero vos fíjate que yo me quedo acá en este punto. La declaración de ayer de Alfonso Prat-Gay, con esto de decir, ya la inflación es un tema terminado a la Argentina, ya no nos interesa más. Él sale a plantarse, justamente lo que vos estás indicando. Él sale a posicionarse, bueno, muchachos, así agrandado a la usanza casi soberbia que utiliza habitualmente Alfonso Prat-Gay, hacedor de este año de muchas frases, ¿no? Aquella de que la grasa militante, de que no vaya a hacer cosas que algún santiagueño llegue alguna vez a la Argentina, casi con desprecio a ser presidente de la Argentina. Esta postura ayer de Prat-Gay es para él salir en un momento y ponerse por sobre encima del gabinete, porque saben, esto que vos estás contando, incluso Macri lo dijo públicamente, acordémonos que en ese diálogo con Joaquín Morales Solá le marcó la cancha a Prat-Gay y no le gustó mucho a Macri las posturas de Prat-Gay. Entonces, lo de ayer de Prat-Gay, sale él a ponerse una postura de decir, yo soy el que terminé con la inflación en la Argentina. Eso es lo que busca justamente, y por eso me parece que hoy le sale al cruce Sturzenegger, que es un hombre más del riñón de Mauricio Macri. Es así, ¿no? Y no sería el primer ministro de Economía que, como Ícaro, se tienta con volar demasiado cerca del sol. Exactamente, exactamente. Yo, además, te agrego algo más, Gato. La verdad que la relación de Prat-Gay con los demás ministros en las reuniones de gabinete es cada vez más tensa. Prácticamente hay algunos que ya casi no lo saludan, hay rispideces en lo personal que hacen su continuidad muy difícil, que es muy distinto de lo de Aranguren, ¿no? Que lo de Aranguren fue un fracaso de gestión. Claro. O sea, se chocó con un fallo de la Corte y ahora están todos los funcionarios debajo de Aranguren, los secretarios de Estado, subsecretarios, reguladores de distintas áreas, todos diciendo yo le avisé. Claro. Todos diciendo esto se veía venir, tanto en la cuantía del aumento tarifario como incluso el frío que iba a ser en el invierno. Exacto. Ahora dicen, le avisamos a Aranguren. Bueno, Héctor Dae, para ustedes, ¿se terminó? ¿Ya es un tema terminado la inflación en la Argentina, como dijo Prat-Gay? No, la inflación no es terminada, todavía sigue alta, viene con un arrastre, va a venir con una dinámica. Ojalá que baje, por supuesto, ojalá que baje y no que sea consecuencia de una recesión que genere pérdida de empleo y pérdida de poder adquisitivo y demás, ¿no?
Creo que esto tiene que ver con tener 6 ministros de Economía. Claro. ¿No? Digamos, no hay antecedentes en nuestro país, no hay una prueba empírica, creo, en el mundo, donde para una materia haya 6 opiniones tan divergentes y que esas 6 opiniones tengan que gobernar, ¿no? La verdad que Sturzenegger también, ¿no? Digamos, si uno no sabe a quién elegir, pero que Sturzenegger es el más ortodoxo de todo, él seca con tasas altísimas de interés la plaza, posterga las posibles o no inversiones que puedan venir, con lo cual en esta guerra de ideas creo que muy perjudicados salimos todos los sectores. Ayer también decía, nacional, ¿no? Ayer también decía, por lo menos Prat Guy, que no iba a llegar interanual al 40% la inflación, y que por eso muchos de ustedes no tenían que pedir reaperturas de paritarias. Bueno, el gobierno se tiene que preocupar por bajar la inflación. Y nosotros nos tenemos que preocupar por sostener el poder de compra del salario. Porque también es verdad, hace unos meses, en una conferencia de prensa, abrían una maqueta y nos decían, este año vamos a tener 25, el año que viene tanto, y en una proyección de 4 años vamos a llegar al 5% de inflación. Por eso, creer que hoy, ¿no? Por esta suerte de caída de las tarifas producto de un tema judicial, de un acto judicial de amparo, vamos a tener una caída tan brusca y que esa caída después se va a sostener, yo no la creo tanto. Hay gremios que van a volver en septiembre a discutir sus paritarias que fueron por 6 meses, hay otras cuotas que se siguen actualizando de las paritarias anuales que firmaron otras organizaciones, con lo cual movida en el costo creo que va a haber. Esperemos que acá no se trate de anclar la economía y la inflación con el costo del salario, ¿no? Ahora, Gato, esta tarde lo que se conoció es que el Banco Central bajó 1/4 de punto porcentual la tasa de interés de referencia, la de las LEBACs. Quedó en 28,25%. En 3 o 4 meses bajaron bastante la tasa, que había llegado al 38%, sí, como respuesta ante una economía que prácticamente quedó en coma, se frenó en seco por esa suba tan brusca de las tasas de interés. Ahora, el riesgo es que con la montaña de LEBACs que se generó, ya no sé si la gente lo sabe, pero hay más dinero en LEBACs, que son estos bonos que coloca el Banco Central, que circulando en la calle. Entonces, claro, si de repente las tasas siguen bajando para intentar reavivar la economía, el riesgo es que, claro, ese dinero se vaya volando al dólar y no se renueven más, y que ahí sí se genera un descalabro monetario mayor, ¿no? No está todo, no es que dejó de ser un tema. Claro, y esa sí es responsabilidad de Sturzenegger. Lo que pasa es que tampoco se puede sostener indefinidamente esto de tener tantas LEBAC que tiene un costo financiero que lo terminamos pagando todos, porque el 30 y pico % que venía pagando el Banco Central es dinero que termina no solo sacándose de la masa monetaria, sino es dinero que después hay que pagar. Y fíjese, ¿no?, cómo es un círculo que se retroalimenta, porque las LEBAC supuestamente son para quitar pesos de circulación del mercado, pero cuando llega el momento de pagarlas hay que imprimir más pesos para pagar el interés. Eso, por supuesto. Y luego hay que subir la tasa para sacar esos pesos que uno inyectó para pagar el interés. Se retroalimenta. Círculo. No a ver, yo quiero que volvamos a poner este cruce porque me parece muy significativo volver a escuchar sobre todo lo del presidente del Banco Central de la República Argentina, Adolfo Sturzenegger, en la respuesta indirecta, pero respuesta al fin a lo que ayer decía el ministro de Hacienda. A ver, vamos a escucharlo de nuevo. Es muy significativo. Ahora estamos discutiendo la inflación. Ya no es un tema la inflación. Vos fíjate, me preguntás, bueno, sí, la inflación, pero ¿a qué costo? Hace 2 meses era la única preocupación. Que en este mes la inflación se ubicaría por debajo de ese 1,5%. A pesar de este éxito temprano, el Banco Central considera que no están dadas las condiciones para un relajamiento de la política monetaria. El primer motivo es que una reducción de la inflación en un mes puntual no es indicador suficiente sobre una reducción sostenida en el nivel de inflación, ya que un proceso de desinflación persistente necesita de varios meses para consolidarse como tal. Segundo, porque las expectativas de inflación todavía se ubican por encima de las expectativas de la autoridad monetaria. Entonces la autoridad monetaria puede decir todavía no alcanzó los objetivos que realmente se había planteado para estos meses.
Y tercero, porque el camino a recorrer hasta alcanzar el objetivo de una inflación del 5% anual se encuentra todavía muy lejano. Bueno, muy bien, ahí dejamos. Ahora enseguida vamos a volver con el tema, a ver si está realmente terminado en el debate. El tema de inflación nos sigue preocupando. Fíjese, ayer volvió el presidente a hablar del tema gremial. Viene hablando ya el presidente casi todas las semanas sobre o en contra de algunos de los derechos laborales adquiridos por los trabajadores a lo largo de muchos años en la Argentina y consolidados en los últimos años. Ha hablado de la inasistencia, un tema recurrente últimamente en Macri. Ayer, por ejemplo, les preguntó a los docentes por qué paran, que no entendía por qué paraban los docentes. Y hay una idea en muchos sectores, sobre todo en muchos sectores gremiales, que el gobierno va instalando estos temas porque va camino a una nueva flexibilización laboral o que está buscando esto. Hoy, muy interesante, y les pido que lo escuchen, porque salieron al cruce sobre todo este tema de que recurrente en Macri de las inasistencias laborales, de las licencias desmedidas. Desde la CTA, desde el Observatorio Social de la CTA, Luis Campos, que es su director, en base a las estadísticas del Ministerio de Trabajo y de que se trabaja justamente sobre eso, habló sobre si es preocupante o no este nivel de inasistencia que se ha convertido en el caballito de batalla del presidente en los últimos discursos. Escuchen lo que dijo hoy Campos de la CTA. Cuando uno revisa los datos sobre el ausentismo, lo que encuentra es que apenas falta un trabajador cada 150 que cumplen normalmente con sus obligaciones. Es decir, los niveles de ausentismo laboral realmente son marginales. Cuando el presidente y fundamentalmente cuando los empresarios se están quejando del ausentismo, lo que están cuestionando es fundamentalmente el ausentismo laboral en el sector privado. Bueno, pero si tiene niveles tan marginales, ¿cuál es la verdadera intención? ¿Cuál es? ¿Por qué hablan tanto de ausentismo laboral? Tienen que ver con intentar justificar de alguna manera intentos de modificar la legislación laboral en perjuicio de los trabajadores para hacerla más flexible, porque la contracara del discurso sobre ausentismo laboral, sobre productividad es necesitamos mercados de trabajo más flexibles, trabajadores con menos derechos o que sean más maleables. Suena un poco mejor al oído de el público que va a tener que legitimar este tipo de reformas. Bueno, lo escuchó clarito, ¿no? 1 de cada 150 trabajadores. 1 de cada 150 trabajadores. Es decir que se cae. Bien me decía la semana pasada, que este tema de las inasistencias, donde el presidente tanto hincapié hace, no es una política, no es un tema de política laboral a nivel nacional ni instalar. Me decía alguien con razón, es un tema del Departamento de Recursos Humanos de una empresa, que además tiene todo para ver si realmente se cumple o no, pero no es para la preocupación. Por eso es muy interesante ver y escuchar estos datos, reitero, del Departamento del Observatorio Social de la CTA en base a estadísticas formales, ¿no? Así que es un tema que se puede, digamos, rápidamente desechar. Bien, ayer Bércolo sí. No, porque ahí lo que hay es una sobreactuación del presidente con respecto a las inasistencias. El tema de las inasistencias no está en la agenda de nadie, ni siquiera de los jefes de personal. Pero sí hay otro tema, que ahí lo mencionaba el compañero, que tiene que ver con la productividad, digamos. Este es el tema de fondo. Claro. Y la productividad no es si un compañero falta o pide parte médico o tiene el hijo enfermo. El problema de la productividad que nos quieren llevar a una discusión de competitividad con cuestiones macroeconómicas y con escalas diferentes, ¿no? Que es la dicotomía que nos quieren poner con respecto a productos que vienen del exterior en términos de precio y demás, y no defender el trabajo argentino. Digamos que esa es otra discusión que me parece que es la discusión de fondo que hay que dar
en estos momentos, ¿no? Bueno, bárbaro. Ya enseguida abrimos a todo el debate. Queríamos recordar, porque ayer Berco adelantaba las cifras, pero mucho se ha discutido también por estas horas sobre el dato que dio la semana pasada el INDEC de aumento de la desocupación de la República Argentina. Y se habló de que el INDEC anterior, que el INDEC actual, que no había desocupación alta. Bueno, mida quien mida, lo que ha quedado en claro que la desocupación creció en la Argentina. Ayer Berco adelantaba los números estadísticos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que tiene un instituto propio desde hace 1 año y medio para medir y que ha dado una desocupación alta, superior al 10% en esta ciudad de Buenos Aires, uno de los distritos más ricos de la República Argentina. Y que vamos a repasar en estas placas, porque realmente es un tema preocupante. Y de esto, mida quien mida, hay más desocupación en la Argentina. Fíjese, está esto de la Dirección de Estadísticas y Censos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Berco. Sí, es así. Bueno, ahí están las zonas, ¿no? ¿Cómo es? Las más golpeadas, zona sur. La más golpeada por el trabajo no registrado. En este gráfico lo que se muestra es eso. Los que aparecen con el hombrecito azul son los que tienen descuento jubilatorio, los que tienen un trabajo en blanco, y los que tienen un hombrecito negro son los que precisamente trabajan en negro. Fíjate cómo hay casi 10 puntos de diferencia entre quienes trabajan en negro, sí, en la zona sur de la ciudad y los que trabajan en la zona norte. Justamente a esto hacía referencia Massa hace un ratito cuando hablaba con Víctor Hugo Morales. Decía exactamente este gráfico que estamos viendo ahora. O sea, se refería exactamente a esto. Pero la cifra, lo llamativo es... Y además mujeres. El aumento de la desocupación en general y la diferencia, la brecha de género, sí, que es muy notoria. Es de 2 puntos. 8,7% los varones, 10,5% el 12,3 las mujeres, claro, y el promedio de 10,5. ¿no? Exacto. Ese promedio de 10,5 aumentó de 8,6, que era 1 año atrás el desempleo del total de la ciudad. Sí. Acá están viendo los desagregados por zona también, norte, sur y claro, centro. Norte tiene el 6,1, en el centro de la ciudad de Buenos Aires 11,2 y el sector sur, que es el más postergado siempre históricamente en la ciudad de Buenos Aires, tiene el 13% de desocupación. Digo, cifras de la realidad. Quien mida el INDEC o este centro estadístico está marcando que la desocupación en la Argentina ha crecido en este año, ¿no? Y es un dato para tener en cuenta. Hablando de esto de desocupación, hablando de lo que todos los días marcamos, datos de la realidad, de cómo están pegando las importaciones en algunos sectores, fíjese lo que es esta carta, una carta desesperada del dueño de una empresa de zapatos y zapatillas que está radicada en Alcorta, en el Grito de Alcorta, en la provincia de Santa Fe, y que se la ha enviado al presidente de la Nación, donde, bueno, justamente lo que está diciendo es: nos preocupa al personal de Weiler, Sociedad de Responsabilidad Limitada, ver cómo sus dueños tratan de sostener la producción de la empresa y el salario de todos sus trabajadores. Más de 120 familias subsisten... Espera, no te apures tanto, volvemos. Subsisten de esta empresa, más de 120 trabajadores, dice, subsisten de esta empresa, cual está viendo caer su producción con las políticas de libre importación, variaciones en el tipo de cambio, sumado a los sucesivos aumentos de los servicios, aumentos que no se han visto reflejados de la misma manera en el salario de ningún trabajador. No le diremos nosotros la forma en que usted debe, no le diremos nosotros la forma en que usted debe manejar un país, le dicen los trabajadores al presidente, pero sí le pediremos que revea las medidas sobre libre importación, lo que beneficiaría a la producción local. No deje de prestar atención a las fábricas nacionales, que no son solo las que producen, en nuestro caso, zapatos y zapatillas de calidad, sino también dignifican, como tantas otras empresas, el trabajo argentino.
sin ninguna bandera política más que la necesidad de que escuche a un pueblo que está padeciendo medidas económicas devastadoras. Desde ya saludamos atentamente personal de Weiler, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Bueno, la verdad que es una carta que llega a lo profundo. No piensen que voy a cantar, aunque en la radio canto, pero diariamente tenemos problemas técnicos acá y bueno, no sé cuándo lo vamos a superar. La verdad que es una carta realmente muy preocupante, ¿no? Porque está marcando de alguna forma lo que realmente es el sentir de muchas empresas en el interior del país, que están siendo afectadas por la importación, sin lugar a dudas. Están siendo afectadas por la importación. Y esto no solamente los dueños, sino los trabajadores que se juntan con el dueño y dicen, a ver, vamos a tratar de encontrar, porque si no sabe cómo termina esto la carta, dentro de un año cierra, advierten, el año próximo cerramos y ¿saben qué va a hacer el dueño de esta empresa? Importa. Claro. Importa, en este caso, calzado y zapatillas. Digo, hay que tomar atención a estas cuestiones. Vienen de lo más profundo, vienen de una Argentina laburante, vienen justamente, fíjense de qué zona, del Grito de Alcorta, una zona realmente muy emblemática para los laburantes, sobre todo para laburantes que se hicieron de abajo de la provincia de Buenos Aires. Y es una carta muy sentida al presidente de la Nación, donde le piden revean sus políticas de importación porque de esta forma nos vamos al bombo. Cerramos y vamos a importar y 120 familias, que deben ser mucho para el Grito de Alcorta en la provincia de Santa Fe, se quedan sin laburo. Bueno, es uno de los temas que venimos marcando acá desde la semana pasada ya con Berco, el tema de las importaciones, ¿no? Así es. Que muchos no le quieren dar, dicen, no, es menor. ¿No? Bueno, tiene este efecto. Claramente, microeconómicamente a las empresas les está resultando algo muy, muy difícil de llevar adelante. Macroeconómicamente es cierto que caen las importaciones y caen las exportaciones, con lo cual el problema no es ese en este momento, la falta de dólares para importar. Pero hoy también se conocieron datos del empleo en la construcción, el sector más castigado junto con la industria que tiene que ver con Brasil. La caída fue la más pronunciada en 10 años y interanualmente ya se perdieron en la construcción más de 60.000 puestos de trabajo. Es algo que admiten los funcionarios del gobierno. En esto hay que reconocerles, no disimulan esta realidad. Cuando uno habla con funcionarios del área de trabajo, del área económica, ellos admiten que hay destrucción neta de empleos muy pronunciada en la construcción y en la industria vinculada a Brasil, tanto porque exporta a Brasil como porque le importan bienes o compite en ese rubro con las empresas de Brasil, que está en crisis, en una crisis tremenda para su estructura productiva. De todas maneras, esto esperaban en el gobierno que se detuviera el mes pasado, ¿no? Y sin embargo vuelve a caer. Le pregunto, nos acompaña hoy Jorge Yoma, que bueno, es un dirigente político del peronismo de muchos años. ¿Cómo siente, usted que es un hombre del interior, que viene del interior, esto, por ejemplo, esta carta que recién veíamos, estos índices, cómo los están percibiendo? Mira, me hace acordar a una declaración que hizo Hugo Moyano, allá por los años 97, 98, que fue el primer dirigente en la Argentina que alertó el problema que teníamos con la convertibilidad. Que recuerdo, yo le escuché a Hugo que decía, está entrando calzado de Brasil a $2 y acá en la Argentina cuesta 8 o 10 dólares, creo. Claro. Entonces comenzó a alertar sobre lo nocivo que significaba mantener semejante paridad. En la misma situación saltó con la industria del calzado. En ese momento no lo escuchamos, me incluyo porque era yo parte del gobierno. No lo escuchamos y después tuvo efectos nocivos en el empleo. Entonces yo creo que es un tema que hay que atender y hay que aprender de lo que pasó. Y cuando comienzan esas voces de alerta, no son voces opositoras políticas. Están alertando actores de la economía que te están diciendo, mirá, guarda
que hay problemas. Entonces, ¿Pero usted ve algún parecido entre esta situación y aquella de los 90? No, por eso le pregunto para... No. Usted hizo referencia a esto. No. Yo hice referencia a que cuando vos tenés un tipo de cambio que no es competitivo y y desprotegés a la industria local, obviamente el nivel de competencia que te viene de afuera es muy alto, porque vos tenés costos inflacionados en pesos en la economía local, en la producción local, y te viene una producción importada con costos bajos. Entonces, bueno, esto no puede golpea competir. también en la matanza, yo lo que digo por que hay que aprender de lo que pasamos. Esto nos sirve a todos. Yo me queda, y para terminar, me quedo, Gustavo, perdón, esta discusión, este tema de lo que dice el presidente del Banco Central con el ministro de Economía. Mira, yo no conozco presidente del Banco Central que no haya estado peleado con el ministro de Economía. Esto es un clásico en la Argentina, pues son dos roles distintos. Ahora, el único que no estaba peleado porque recibía órdenes, y así no fue Vanoli, el que le ordenaban, y degradó el Banco Central. Ahora, los roles son distintos. Ahora, yo me quedo con lo que dice el compañero Daer. El tema es, nosotros necesitamos generar hoy es salario y empleo. Tenemos que volver a hacer crecer la economía. Esta es la agenda. Digamos, si no hay crecimiento de la economía, no vas a tener baja inflación. Lucas viene de La Rioja, de estar con los intendentes riojanos, y anda con los intendentes de todo el país. Y los intendentes le dicen: necesitamos obra pública, necesitamos empleo, necesitamos volver a poner en marcha las estructuras. Digamos, hoy necesitamos volver a crecer. No hay manera, desde el punto de vista monetario, de frenar la inflación. Lucas Delfino, subsecretario de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior. Y respecto a esto que dice obra pública, esto que marcábamos del grito de Alcorta, digo, hay un pedido en las economías regionales de preocupación también, ¿no lo ven, digo? Sí, lo vemos, no solamente que estamos preocupados, sino ocupados en esto. Hay que marcar que se sancionó la ley PYME, un reclamo histórico que se venía llevando adelante, y lo que nosotros estamos haciendo es transparentar una economía que venía completamente ficticia en este sentido, y nosotros sabemos que es un momento difícil y que es un momento que estamos llevando adelante codo a codo con los intendentes, con los gobernadores, pero sabemos que la Argentina que viene es la de generación de empleo genuino, una Argentina sin inflación y que no tiene absolutamente... Ahora, por ejemplo, estas situaciones que se dan con la importación, que están chocando y están pegándole a muchas fábricas como fabricante de zapatos y de zapatillas en el grito de Alcorta. Porque hay mientras tanto, Lucas, eso es lo importante. Sin dudas, pero a ver, hay casos puntuales que se ven. El tema es que la Argentina está recuperando la normalidad de sus instituciones, y antes lo que se podía importar era de acuerdo a la afinidad que se tenía con Moreno. Hoy, digo, de acuerdo a los casos puntuales, a las situaciones que se llevan adelante, y obviamente que nosotros vamos a proteger la economía local y vamos a proteger a las pymes. No, de ninguna manera, te lo acaba de decir Roberto, que hay no un es tema así. de fondo. Cuando vos te planteás, nos vamos a abrir al mundo, nos estamos abriendo a ese mundo, a un mundo que vende todo, ¿no? Y nosotros lo único que podemos abrirnos al mundo es para mandar productos básicos de materia prima e importar bienes de consumo. Ayer hay un análisis muy bien hecho de Ismael Bermúdez en un diario, y te habla de los principales productos. Están aumentando en un promedio el 20% de las importaciones. Digamos. Alimentos, zapatos y... Pero por supuesto, digamos, y vestidos. Y no ponemos ahí sobre la mesa que estamos consumiendo zanahorias chilenas y naranjas de Valencia. Digamos, lo risueño de estos productos, que es trágico para los productores de estas hortalizas y de estas frutas, es lo otro, lo que viene detrás, ¿no? Y que uno por ahí no lo percibe como importado, pero imagínate que destruyen la industria textil, el calzado, digamos. El calzado, digamos, es lo primero, porque antes la competencia con Brasil no la podían soportar, ahora no van a soportar ni competencia con nadie. Entonces, hay que tener políticas adecuadas para defender el trabajo argentino. Este es el fondo de la costa. Estamos totalmente de acuerdo, y por eso yo planteaba la defensa. Sabemos que el 70% de la economía de nuestro país son las pymes, se sancionó la ley PYME. Digo, venimos de 12 años que se primarizó completamente las exportaciones, y tuvimos la oportunidad por los factores externos para saldar estas deudas y convertirnos por lo menos en un país en vías de desarrollo. Mirá qué contradicción. Vos hablas de que se primarizó la economía, ¿no? Y ahora lo único que quedó en pie lo destruimos.
¿Viste? Entonces, tengamos cuidado de esto. Esta es la defensa del trabajo argentino. Y no hay que olvidarse que el trabajo es el ordenador social y es el que puede sostener una sociedad sustentable. A ver, es lo único. Me permite un momento, Gabriel Mariotto. Sí, bueno, estoy siguiendo con mucha atención las reflexiones de los compañeros y del compañero Delfino. Yo, por supuesto, veo que este es un gobierno que tiene mucha coherencia, que no le sale el tiro por la culata, no es que quiere tomar una medida y le sale mal esa medida en su aplicación, sino que desde que ganó Mauricio Macri y asumió el gobierno el 10 de diciembre, devaluó brutalmente, esa devaluación afectó el salario real de los trabajadores, le quitó las retenciones a los alimentos, lo que hace que la mesa familiar se vaya a las nubes y que sea inaccesible. Por supuesto que la amenaza de la importación ya dejó de ser una amenaza, estaba en el umbral, pero pasa a ser moneda corriente. En estos rubros que recién el compañero Daer estaba planteando, tomando como fuente a Clarín. Clarín, que hoy pone, por ejemplo, en tapa que cierra una librería y lo pone como un beneficio, que se pueden comprar libros a 10 pesos, digamos, el cierre de un puesto de trabajo. Sí, la librería El Vitral. Exacto, dice, lo pone como una noticia favorable, lo que es una tragedia. La pérdida de los puestos de trabajo son siniestros. El compañero Daer no votó la ley buitres, pero esa ley buitre, que fue acompañada por algunos peronistas, algunos compañeros que entraron por nuestra lista y que por supuesto tomaron el atajo del lamebotismo, y que pone en riesgo el 93% de deuda reestructurada, más el tarifazo, son una sumatoria de medidas que realmente ponen en riesgo los puestos de trabajo, y por eso yo no estoy de acuerdo con lo que dice el subtítulo, egos en los economistas del gobierno. No, hay intereses. Entre esos funcionarios discuten si esto es gradualismo o es un shock. Lo que hay son intereses entre sectores que son representantes de las empresas y que rápidamente nos traen, como plantea Jorge Yoma, nos traen a lo peor de los 90, a lo peor de los 90, a lo peor del plan económico de Martínez de Oz, de Krieger Bacena o de Álvaro del Sogaray. Condenar a la Argentina al libre cambio, al libre comercio. Y la respuesta, si querés, y que tengo que ir. Me parece que es un reduccionismo de la política muy grande. El modelo kirchnerista de 12 años, nacional y popular, nos dejó con el 30% de pobres, con un país con una economía completamente primarizada y con una inflación del 700% en los últimos años. Digo, eso es lo que nosotros recibimos y tomamos el toro por las astas y estamos haciendo las soluciones para que a mediano plazo podamos tener trabajo genuino, que es lo que todos queremos. Bueno, ahora lo seguimos, ¿me permiten? Vamos con Berco, con un tema que ayer comenzamos a desarrollar y enseguida continuamos el debate, que es de mucho interés, sobre todo para el bolsillo de la gente, que es el tema tarjetas. Tarjeta de crédito y lo que se viene. A ver, Berco. Es así, Gato. Uno pensaría que, claro, hay muchas tarjetas de crédito, uno puede elegir Visa, Mastercard, American Express, Naranja, Cabal, Liner, qué sé yo, y que hay competencia en ese mercado justamente porque son muchas. Pero no. Los comercios vienen denunciando desde hace años que hay un monopolio emisor de las tarjetas de crédito en la Argentina. Y ayer, justo cuando había avanzado la semana pasada en el Senado, en una comisión, una ley para ponerle tope a las comisiones que las tarjetas de crédito le cobran a los comercios, salió la Comisión de Defensa de la Competencia, el organismo antimonopolios del gobierno de Macri, a decir: esos señores se están poniendo de acuerdo para sacarle plata a los comercios y para sacarle plata a los consumidores que compran en esos comercios. Veamos los fundamentos de este informe que se presentó. ¿Son un monopolio las tarjetas de crédito? Bueno, hay una empresa... volvamos, por favor. Hay una empresa que se llama Prisma Medios de Pago, que casi nadie conoce, porque claro, en lo que uno conoce son las marcas. Pero esta empresa, Prisma Medios de Pago, concentra todas estas marcas. Miren ustedes, por un lado, todas las emisiones de Visa. Las emisiones de Visa las hace de forma exclusiva. Pero además...
concentra el procesamiento de Visa, de American Express y de Cabal, la empresa La Post, que es la que provee los postnet para los comercios, para leer las tarjetas, Banelco, que es la empresa franquiciante de todos los cajeros automáticos de los bancos en todo el país, Pago Mis Cuentas, que es para pagar por las cuentas por internet, Monedero, que mucha gente la tiene como chip para pagar en el subte, por ejemplo, así, Todo Pago, que es un portal para pagos web, es una empresa monstruo. ¿Quiénes son los que están detrás de esta empresa? Sigamos adelante. Los 14 bancos más grandes de la Argentina. Están los bancos privados más grandes, como el Galicia, el Macro, el Francés, el Citi, pero también los estatales. Son dueñas de esta empresa el Nación, el Ciudad y el Provincia, entre los demás bancos privados. Y estos bancos, de esa manera, tienen el control de los 3 eslabones. Son el banco emisor, que le figura a usted en el costadito de la tarjeta, ahí con el logo del banco, pero también son los dueños de la emisora de la tarjeta, que es la que pone Visa, Mastercard o lo que sea, y además controlan el procesador, porque proveen el aparato que le sirve a los comercios para pasar las tarjetas. Eso en economía se llama concentración vertical, integración vertical de un mercado. ¿Y eso qué le permite hacer a una empresa? No dejar que nadie más entre. Cuando uno provee un bien o un servicio y no deja que nadie más entre, ¿qué es lo que puede hacer? Cobrar lo que quiera, exactamente. Y eso es lo que ayer dijo la Comisión Antimonopolios que está haciendo esta empresa que provee servicios de tarjeta de crédito. Sigamos adelante, porque están los bancos controlando entonces todo, la emisión de tarjetas, el financiamiento y la lectura. Pero ¿cómo hacen para inflar los precios? Bueno, primero hay que ver cómo pagamos los argentinos. Esto es algo que muy poca gente se detiene a pensar, pero CAME lo midió y el 45% de las transacciones que se hacen en los comercios son con tarjeta de crédito. Otro 35% es en efectivo y un 20% es con tarjeta de débito, que uno tiene que tener los fondos en la cuenta. ¿Qué tarjetas se usan más? Bueno, vean lo que concentra Visa. Casi 60% del mercado, que es justamente la tarjeta que emite con exclusividad Prisma Medios de Pago. Después vienen las otras, pero muy de lejos, ¿no? 11% Master, American, Naranja y las demás con el 12%. ¿Cuánto pagamos nosotros indirectamente cuando el comercio paga una comisión por pasar la tarjeta, por hacer el tarjeteo? Bueno, en Argentina se paga 3% de comisión nada más, sin ningún costo de financiamiento. Mientras que en Perú se paga 1,5%, en Brasil 1,3% y en los países ricos menos del 1%. Pero sigamos adelante, porque lo que trasunta este mercado concentrado o este virtual monopolio es un cártel, es lo que está denunciando el gobierno, pero hay distintas formas de abarcarlo, 2 formas por lo menos. Una es por ley, ponerle un tope a esas comisiones, y otra es desarmar esta empresa y hacer que haya competencia, que es lo que busca el macrismo. Pero ¿qué dicen los comerciantes, la CAME, la Cámara de Comercio? Que ellos quieren la ley, porque eso fue lo que funcionó, por ejemplo, en 1998, para hacer que las comisiones bajaran del 10%, cobraban 10% solamente por pasar el plastiquito, bajaron del 10 al 5, y en 2004 volvieron a bajar del 5 al 3 actual. Pero siempre las tarjetas cobraron lo máximo que les permitió la ley. Entonces, claro, ahora CAME y la Cámara de Comercio impulsaban una ley que tuvo dictamen en comisión del Senado claro, el gobierno dijo, nosotros no estamos de acuerdo con esa ley. Lo que queremos hacer es desconcentrar este mercado desarticulando o desarmando a Prisma. Claro, lo que hacen hoy los comercios es inflar los precios de lista. Detenete en este último nada más, para que la gente entienda el mecanismo. Cuando uno tiene una transacción en cuotas, por ejemplo, lo que hacen las emisoras de tarjeta es pagarle un comercio, vende en cuotas sin interés, en 12 cuotas sin interés. Y a las 48 horas al comerciante le aparece el dinero de la venta. No es que le va yendo en los 12 meses siguientes. A las 48 horas le aparece al comerciante, pero le aparece la plata de la compra, menos el 3% de comisión, menos la tasa de interés que sí le cobran al comercio. Entonces, ¿el comercio qué hace? Para cubrirse de ese costo, le cobra más caro a todos los demás,
a los que le pagan en efectivo. Y así se inflan los precios de lista. Sigamos adelante. Ese problema económico es el que se busca atacar ahora en medio de esta guerra de tarjetas. 13.200 millones de pesos es lo que hay en juego en estas comisiones, en ese 5% de todas las transacciones que se hacen. De eso 95 va al emisor del plástico y 5 al banco que trabaja con el comercio. Seguí adelante, porque lo que se está preguntando usted es, en esta guerra, ¿me voy a quedar sin las famosas cuotas sin interés? Y la respuesta es muy probablemente sí. Muy probablemente ese sistema termine. Ese sistema que, no digo que haya sido virtuoso, pero que caracterizó sin dudas a los últimos 10 años. O sea, la gente se acostumbró a cuotear, tarjetear y en muchos casos comprometer buena parte de su ingreso en ello. Lo más probable es que ahora los comercios empiecen a cobrar más caro a los que financian. ¿Qué es el que vos decís que se va a terminar en la hora 12? No, creo que va a seguir a hora 12. Ahora 12 es un programa donde el costo lo pone el Estado. Sí. Eso va a continuar. Ayer le preguntaron esto mismo, lógicamente, a Francisco Cabrera, y él dijo, nosotros estamos de acuerdo con Ahora 12, porque tanto Ahora 12 como Precios Cuidados son dos programas que la gente valora mucho del anterior Pero gobierno. hoy por hoy cobran todos intereses por cuotas, así, fuera de la hora 12. No, hay muchas... Hay muchas empresas que siguen teniendo convenio con los bancos. Pero cada vez menos, Bueno, siguen teniendo convenio con los bancos porque es un anabólico para el consumo. Vos andá a cualquier supermercado, te digo el nombre, Coto, los viernes tienen descuento con X banco. Sí, pero en una cuota. No. ¿En una cuota? Sí, ahí en una cuota. En una cuota, pero andá a cualquier negocio por 2 o 3 cuotas, ya te calzan el interés. Ya no te perdonan. Te dicen el rubro en los supermercados, te dicen juguetería, 18 cuotas sin interés. Otro día eligen y dicen blanco y muebles, 12 cuotas sin interés. Es una forma que tienen los bancos y las cadenas comerciales de atraer gente. Pero ¿qué puede pasar si se cae este anabólico? Que caiga todavía más el consumo. Lo más probable es que... Por eso las jugueterías tuvieron que recurrir a la hora 12 para el Día del Niño a ver si vendían más. Claro, pero en la hora 12, esto casi nadie lo entiende porque no hace falta entenderlo para moverse en la economía cotidiana. El hora 12 alguien lo paga, no es gratis ese financiamiento. Está bien, lo pagamos todos. Está bien. Lo paga el Estado. Es una política pro consumo. Está bien. Pro consumo. En estos momentos donde el consumo se cayó, el Estado me parece algo tiene que hacer. Es una política contracíclica. Ahora, la otra, la de que financien los que pagan de contado, que financien a los que pagan en cuotas sin interés, no es una política contracíclica. Es simplemente una manganeta que hacen o las empresas o los bancos para ellos cubrirse de un costo y los comerciantes también para cubrirse del descuento gigantesco que les hacen por el interés. Claro. Hay casos, Gato, donde un comerciante te vende algo en cuotas sin interés y recibe el pago a los 2 días con la mitad de la plata de lo que valía la compra. Porque el banco le cobra hasta 60% de interés por financiar esas 12 cuotas. Entonces, ¿qué hace el comerciante? Se lo carga al que compra de contado. Eso es probable que dé paso a un sistema más parecido al de los países limítrofes. Y esto es algo que puede pasar en 2 meses, en donde haya un precio de lista y cuando vos quieras financiar en cuotas, lo que te digan es, con tal banco vale tanto. Con tal otro banco vale tanto. Ese es el esquema que quiere el gobierno. Que uno puede optar en el momento entre pagar en un solo pago, con el descuento que ofrezca el banco si ofrece, y si paga en cuotas, que pague un interés y que los bancos compitan para ver quién le cobra el menor interés. Confían en la Secretaría de Comercio en que esa competencia va a bajar los costos. Lo que dicen los comerciantes es, esa competencia no baja los costos. Lo que hay que hacer es topearlo por ley. En esa negociación, en ese tira y afloje, nos vamos a sumergir en las próximas semanas, pero yo te digo, Gato, va a ser más temprano que tarde que cambie el sistema de venta financiada al consumidor.